Perfecto. Había una cosita nada más. Muy buenos días, para algunos de ustedes muy buenas tardes. Les saludo cordialmente. Mi nombre es Marco Huaco, soy el expositor de esta sesión sobre estrategias para enfrentar la mala fe en la aplicación de la consulta previa. Les doy la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Capacitaciones e Investigaciones Estratégicas en esta oportunidad para dar inicio a nuestra Cátedra Libre Intercultural. Esta es nuestra primera sesión inaugural de nuestra Cátedra Libre Intercultural, por lo cual nos encontramos muy contentos de que ustedes estén acompañándonos en esta oportunidad, ¿no? Les saludamos muy cordialmente, vemos que tenemos participantes de diversos países, de Colombia, de Perú, tenemos también de Ecuador, de Argentina, de Bolivia, eh, estamos desde Venezuela también, y todos estos, y desde Rapa Nui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Rapa Nui, Lorana, Paola, eh, gran contento realmente de estar unidos, hermanados, en esta Cátedra Libre Intercultural que hoy comenzamos, ¿no? La Cátedra Libre Intercultural es una iniciativa del Centro de Capacitaciones e Investigaciones Estratégicas, que vamos a realizar una semana sí, una semana no. Es decir, un sábado sí, un sábado no, cada 2 semanas, ¿no? Hoy día es 28 de enero, comenzamos con nuestra primera cátedra libre intercultural y lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar ese tema tan interesante e importante, estrategias para afrontar la mala fe en la consulta previa a los pueblos indígenas, ¿no? Panamá también, un gran saludo para Panamá. Hemos mencionado a los demás países y también a las demás regiones de otros países que nos están saludando, ¿no? Estamos muy contentos realmente de estar todos unidos y hermanados desde la gran patria latinoamericana, ¿no? Desde nuestra Abya Yala. Muy bien. Una breve presentación de mi persona. Siempre es bueno saber cuál es la persona que está a cargo de la exposición. Bueno, ustedes han visto ya en el cartel de difusión, de propaganda de este evento, eh, la trayectoria académica y también profesional del expositor, el servidor que les habla. No vamos a hacer mucha incidencia en esto. Lo importante es lo que nosotros expliquemos. Saludos a Venezuela también. El Centro de Capacitaciones e Investigaciones Estratégicas, Nicaragua, bienvenida también. Qué gran gusto estar con ustedes. El Centro de Capacitaciones e Investigaciones Estratégicas es una institución con domicilio en Lima, Perú, ¿ya? En Lima, Perú. Y esta institución desarrolla una serie de actividades y cursos académicos, fundamentalmente, para empezar, en el área de la interculturalidad, de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y también de los pueblos afrodescendientes. Un gran saludo para Paraguay también, que se ha incorporado a nuestra sesión de hoy. Y esta actividad académica consiste en realizar cursos, diplomados. Por ejemplo, ustedes ven allí, tenemos un diplomado en gestión pública intercultural, tenemos un diplomado en defensa internacional de los derechos de los pueblos indígenas, OIT, ONU y Sistema Interamericano. Tenemos también cursos de corta duración, pero intensos en cuanto al contenido académico y a todo el material que compartimos allí también, que es el curso, el programa de alta especialización en conflictos sociales, empresas y derechos humanos, otro sobre derechos de los pueblos indígenas ante el convenio 169 de la OIT, otro sobre derechos de los pueblos indígenas ante el Sistema Universal de Naciones Unidas, y otro también en relación a los derechos de los pueblos indígenas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Muy bien. Entonces, es un gran gusto nuevamente darles la bienvenida. A ver, nos saluda desde diferentes puntos de nuestra hermosa América Latina. Gracias, Piedad, por tu consejo, tu recomendación. Piedad es una hermana abogada de México, originaria, que ha llevado también nuestros cursos, ¿no? Paraguay también, Colombia. Muy bien. A ver, vamos a mencionar
que al final de este evento de hoy, de la Cátedra Libre Intercultural del día de hoy, vamos a obsequiar 2 libros y lo vamos a hacer a través del grupo de WhatsApp en el que ustedes ya están agregados, ¿verdad? Ustedes hicieron clic en un enlace y son parte de un grupo de WhatsApp. Allí vamos a pasarles nosotros la grabación de la conferencia de hoy día, pero también 2 libros de obsequio, ¿no? Uno, sobre trabajos preparatorios del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, es una historia compilada de todos los debates que llevaron a la aprobación del convenio 169 de la OIT, que como ustedes saben es el tratado internacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Además, este libro lo que hace es ordenar todos los debates artículo por artículo del convenio 169. Ahí van ustedes a verificar la forma en la cual cada artículo fue discutido y fue aprobado, ¿no? Por parte de la OIT. Es un libro muy interesante. República Dominicana también, un gran gusto. Traten de, por favor, ubicarse en un lugar de mejor Wi-Fi para que el sonido llegue bien a sus destinos, ¿ya? Muy bien, bienvenido Guatemala también, qué bonito, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, estamos muy contentos realmente por una presencia multinacional, ¿no? Multinacional. Bien, otro libro que vamos a obsequiarles al final de la clase de hoy, este es un libro bastante grueso, tiene 500 páginas, acá lo tengo creo, sí, acá está, ¿ya? Es de mi autoría, este libro lo publicó la Konrad Adenauer, y como les digo, es un libro que reúne todos los debates que dieron origen al convenio 169, pero organizados artículo por artículo, ¿ya? Organizados artículo por artículo. Es un libro muy interesante, no existe otro en idioma español parecido. Hay otro libro en 3 tomos, pero está en idioma inglés, producido por uno de los especialistas de la OIT de aquellos tiempos, ¿no? Luego, México, bienvenido, México. Otro libro que vamos a obsequiarles es uno mucho más corto, ¿no? Es el Convenio 169 de la OIT, dicho en otras palabras. Es un breve manual que cambia la forma expresiva del Convenio 169, que la forma en que está escrita el Convenio 169 es una forma de abogados, ¿ya? Frases largas, uso del idioma pasivo, muchas frases implícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es sencillo entender el convenio 169 para quienes no son abogados, porque es un texto muy largo, bueno, es un tratado pues internacional, ¿no? Como tratados es un texto jurídico. En este librito que ustedes tienen ahí en la pantalla que les vamos a obsequiar al final de la clase de hoy, van a ver cada artículo cambiado a palabras más sencillas. O sea, no es una interpretación del convenio 169, ¿ya? No es una interpretación del convenio 169. Lo que es cambiar lo mismo que dice el convenio en lenguaje jurídico, pero dicho en un lenguaje más sencillo, ¿ya? Y la idea es que este material sirva para capacitación para pueblos originarios, para activistas, aliados, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, en una parte está el texto oficial del convenio 169 y al costado está el texto dicho en otras palabras, ¿no? El convenio 169 de la OIT dicho en otras palabras, en palabras más sencillas. Ese libro también ustedes lo van a tener como obsequio al final de la clase de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, entramos de lleno a nuestro tema de hoy. Primera Cátedra Libre Intercultural, bienvenidas y bienvenidos a esta inauguración de esta iniciativa nuestra. El tema que hoy afrontaremos es estrategias para afrontar la mala fe en la consulta previa a los pueblos indígenas, ¿no? Un gran saludo para todas y todos ustedes. Estoy leyendo sus mensajes en el chat, sus presentaciones. Nos da gran gusto de que gran cantidad de países de Latinoamérica estén presentes. Nuevamente, me presento, soy Marco Huaco, soy el encargado, soy el docente expositor de la Cátedra Libre Intercultural del día de hoy. Bien, comencemos entonces con nuestro tema. Comencemos con nuestro tema. A ver. Punto de partida teórico, ¿ya? Nuestro punto de partida teórico, ¿cuál es? ¿Cuál es la postura con la cual nosotros comenzamos y qué es la base
de la conferencia de hoy. Ustedes habrán visto en la publicidad de la Cátedra Libre de hoy un título un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte, un poco, digamos, directo. ¿Cómo enfrentar la mala fe en la aplicación de la consulta previa? Yo sé que ustedes generalmente escuchan o leen eventos académicos denominados de una forma más neutral, ¿no? La aplicación de la consulta previa en Latinoamérica o el derecho de consulta previa para los pueblos indígenas, etc. No, el título nuestro es bien directo. Estrategias para afrontar la mala fe en la consulta previa a los pueblos indígenas. ¿Y por qué hay tantas personas que están participando en nuestro evento de hoy? Simplemente porque hemos constatado que se está aplicando de mala fe la consulta previa en nuestros países. Eso es lo real, ¿no? Eso es lo real. Entonces, partimos de una constatación. La mala fe en la aplicación de la consulta previa es una práctica gubernamental deliberadamente defectuosa y en perjuicio de los pueblos originarios con la finalidad de dar apariencia legal a la aprobación de proyectos en territorios indígenas que en realidad los gobiernos ya tienen decididos. ¿Ah? Es una mala práctica gubernamental, deliberadamente defectuosa. ¿Ah? O sea, hay una intencionalidad de aplicar de forma distorsionada la consulta previa para dar apariencia legal a los proyectos que ya se quieren desarrollar en territorios de los pueblos originarios, ¿no? Este fenómeno que hemos denominado en algunos trabajos académicos expropiación de la consulta previa, ¿ya? Ustedes van a encontrar en la carpeta de materiales de internet que hemos compartido con ustedes en el grupo de WhatsApp. Ustedes están en un grupo de WhatsApp y allí les hemos nosotros compartido un enlace para que entren a descargar materiales. Hay un artículo nuestro, ¿no? Justamente se titula La expropiación de la consulta previa. Es una consulta de mala fe, ¿ya? Y esto explica, aunque no justifica, que las instituciones jurídicas del Estado son funcionales a la economía política extractivista del país que les sirve de base. Esto quiere decir que realmente nosotros, si estamos viendo que está sucediendo esto, no es casualidad, ¿ya? No es porque estemos ante personas malvadas, ante personas perversas, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que nuestros sistemas jurídicos, ¿ya?, nacionales, en aquellos países que aplican la consulta previa, estos sistemas jurídicos están en armonía y en relación a una economía política, ¿ya? Las instituciones jurídicas no existen en el vacío, ¿no? Las instituciones jurídicas no existen en el aire, responden a una realidad y muchas veces se subordinan a esa realidad. Por lo tanto, una economía nacional fundamentalmente basada en el extractivismo, que es la exacerbación de las actividades extractivas en perjuicio de los derechos fundamentales de las personas o de las comunidades, en perjuicio del medio ambiente, etcétera, es una exacerbación de la actividad extractiva que colisiona con derechos y que va a distorsionar también la aplicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿ya? No estamos en contra de la actividad extractiva tal cual, ¿ya? Estamos en contra de la exacerbación o de la aplicación abusiva de las actividades extractivas contra los pueblos originarios, que es muy diferente, ¿ya? Entonces, el extractivismo no es sinónimo de actividad extractiva. Extractivismo es una exacerbación abusiva de las actividades extractivas que terminan violentando derechos humanos individuales o colectivos, ¿ya? Hay que hacer esa diferenciación siempre. No es que necesariamente estemos en contra de la actividad extractiva, ¿ya? Los pueblos originarios en varios lados del mundo realizan actividades extractivas, ¿ya? Pero son actividades extractivas tradicionales, culturales, pero más allá de eso, el extractivismo, repito, es una exacerbación abusiva de la actividad extractiva que para existir necesita pasar por encima de derechos humanos individuales y colectivos, ¿ya? Si quieren profundizar un poquito, pueden leerse el libro de Eduardo Gudinas, un
antropólogo uruguayo, que ha escrito bastante sobre esto en sus libros sobre extractivismo. ¿Ya? Muy interesante esta materia. Muy bien. ¿Ah? Un saludo a la isla de Cañas, de Argentina también, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Ese es el punto de partida. ¿Por qué sucede lo que estamos viendo? ¿Por qué sucede lo que estamos viendo? La tergiversación de la consulta previa para legitimar proyectos extractivos que de por sí ya han sido aprobados políticamente por los gobiernos. Esto está en función directa de las economías extractivistas. Y lo decimos porque además este fenómeno de aplicación de la mala fe de la consulta previa está sucediendo en todos los países que han pretendido aplicar la consulta previa. O sea, no es un fenómeno aislado, ¿ya? No es un fenómeno aislado y justamente eso es lo que hay que tomar en cuenta. Está pasando en Perú, está pasando en Bolivia, está pasando en Ecuador, en Guatemala, en Brasil, en Venezuela, etcétera, 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 ¿ya? Así es, Paola, ¿no? Paola nos dice por el chat, es la falta de voluntad de los estados de poder llegar a un acuerdo. Y no solamente la falta de voluntad de llegar a acuerdos, sino también es la distorsión del procedimiento mismo de la consulta previa, la distorsión del verdadero objeto o finalidad de la consulta previa, ¿ya? Traten de ubicarse en zonas de buena internet para poder escuchar la cátedra, pero en todo caso les vamos a pasar también el enlace para aquellos que tienen problemas de señal de internet, les vamos a pasar el enlace de YouTube para que puedan volver a ver nuestra conferencia, ¿ya? David nos dice en el chat, como sucedió en el tren mal llamado Maya en México. Exacto, David, ¿no? Ahí tenemos entonces justamente esta problemática, ¿no? La consulta previa desde un punto de vista indudablemente distorsionado, ¿no? Distorsionado. Muy bien. Entonces, ese es nuestro punto de partida, ¿ya? Ese es nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué es la mala fe en la consulta previa? Comencemos diciendo esto, ¿no? Comencemos diciendo qué es la mala fe, porque decimos, vamos a enfrentar la mala fe. Bueno, pero qué es la mala fe? La mala fe está en oposición a la buena fe, naturalmente. La buena fe es la intencionalidad de cumplir con las propias obligaciones. ¿Ah? El Estado tiene la obligación, los gobiernos tienen la obligación de cumplir con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Y tiene que cumplir ese deber de buena fe. ¿Qué significa buena fe? Con la verdadera intención, con las verdaderas ganas de ponerse de acuerdo con las comunidades a las que está consultando, con las auténticas ganas de cumplir y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Para entender cómo enfrentar la mala fe, previamente tenemos que entender cómo debería ser la consulta previa, de acuerdo a las obligaciones internacionales de los estados, ¿ya? Deberíamos entonces primero saber cómo debería ser la consulta previa, para conocer en qué consiste pues la mala fe de vulnerarla, ¿no? De vulnerarla. Muy bien. Primero, ¿cuáles son las fuentes autorizadas para nosotros saber cómo debería realizarse una consulta previa? No es que lo diga yo, no es que lo diga un legislador de cualquier país, porque lo que dicen los parlamentarios de Perú puede ser diferente a lo que digan los parlamentarios de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. No. Los diferentes sistemas jurídicos nacionales no tienen la voz preponderante para decirnos cómo debe ser la consulta previa. La voz prevaleciente son las fuentes internacionales de derechos de los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente son fuentes internacionales que están por encima de las diferentes formas en que los estados podrían entender el derecho de consulta previa, ¿no? Y justamente es por eso que tenemos tratados internacionales que garantizan nuestros derechos, ¿no? Para que esté por encima de discrepancias, por encima de interpretaciones antojadizas, ¿no? Por parte de los diferentes legisladores de los diferentes países. Entonces, las fuentes autorizadas para determinar cómo debe ser la consulta previa son las fuentes internacionales. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes saben se aprobó en 1989 para responder a favor de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. La Declaración de Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Muy importante, una declaración revolucionaria que marca un antes y un después, definitivo, en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. No se puede estudiar el convenio 169 como antes. Ahora se estudia el convenio 169 a la luz del contenido de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Es un antes y un después, ¿ah? La declaración, año 2007. Luego tenemos también a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cómo debe llevarse a cabo la consulta previa, cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. La jurisprudencia del sistema universal de derechos humanos, es decir, las decisiones que han tomado los diferentes comités de Naciones Unidas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ah? Alicia nos pregunta, ¿y la voz de las comunidades? Por supuesto, Alicia, ahorita vamos a referirnos justamente a la voz de las comunidades, porque la consulta previa tiene que hacerse de acuerdo a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Y ahí es donde entra a tallar la voz de las comunidades. ¿Ya? Pero ¿quién dice que es así? Justamente los tratados internacionales que obligan a los estados a respetar los derechos indígenas, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes autorizadas? Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas, jurisprudencia del sistema interamericano, jurisprudencia del sistema universal de derechos humanos, es decir, los diferentes comités de la ONU, y tenemos que recordar siempre que, ahorita te damos la palabra, Andrea, las normas nacionales deben alinearse a las fuentes internacionales, ¿ya? Después respondemos lo que nos dice acá una persona, un amigo, nos dice, ¿qué pasa en Colombia que omitió refrendar la declaración? Estoy seguro que Colombia también ha ratificado o ha suscrito la Declaración de las Naciones Unidas, ¿ah? Ojo a eso, ¿ah? Porque en el mundo prácticamente todos los estados ya han suscrito la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas del año 2007. Adelante, Andrea, te escuchamos. Andrea Lorena quería hacer una intervención, así breve, para poder continuar. Te escuchamos, Andrea. Puedes activar tu audio. Bueno, mientras Andrea activa su audio, Andrea, te estamos invitando para que actives tu audio. Ya, bueno, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Entonces, las normas nacionales de cada país tienen que adaptarse, alinearse, armonizarse a estas fuentes internacionales de autoridad que nos dicen cómo debe ser la consulta previa. Entonces, ¿a qué le llamamos mala fe? Cuando se violan los estándares establecidos en estas fuentes internacionales de autoridad, ¿ya? Así es, vamos a compartir la clase grabada de esta mañana o esta tarde, según el país en el que ustedes estén. Vamos a compartir el enlace de del video, ¿ya? Entonces, ¿cómo debe ser la consulta previa, amigos y amigas? ¿Cómo debe ser la consulta previa? Tiene que ser libre, ¿ya? Previa, informada, de buena fe, intercultural, a través de mecanismos adecuados, ¿ya? Libre, no forzada, ¿correcto? Sin manipulaciones, sin coacciones, sin amenazas de ninguna parte, ¿ya? Tiene que ser previa, esto quiere decir, antes de que se tome la decisión por parte del Estado, no puede ser una consulta previa sobre decisiones ya tomadas, ¿no? En vía de regularización de violaciones a la consulta previa, sí. O sea, cuando se tomó una decisión, no fue consultada, fue sometida a un proceso judicial, entonces ahí tiene que hacerse consulta previa de las consecuencias posteriores, ¿no? Ya explicaremos en la siguiente cátedra libre intercultural el tema del derecho a veto, ¿no? Porque el derecho a veto es una expresión que no existe en ningún tratado internacional, ¿ya? Eso es una frase, derecho a veto es una frase que se ha inventado para desprestigiar la consulta previa, ¿ya? Ojo, entonces, esta frase hay que tener cuidado con la frase derecho a veto, eso lo vamos a explicar en la siguiente cátedra intercultural de aquí a 15 días, ¿ya? Hoy día todavía no podemos profundizar en ese tema. Entonces, tiene que ser libre la consulta previa propiamente dicha,
antes de que se tome la decisión, no después, ¿ya? Informada, es decir, con todos los elementos de juicio para que el pueblo indígena pueda decidir si acepta o no acepta el proyecto, y bien, para que se pueda también decidir si es que el proyecto conviene en la forma en la que está planteada, ¿no? De buena fe, ya les dije, con la intención legítima de llegar a acuerdos entre las partes, con la intención verdadera de llegar a acuerdos, no de engañar, no de manipular. Intercultural, es decir, justamente es esto lo que una de las participantes nos mencionaba, Alicia, ¿no? El tema y la voz de los pueblos indígenas, justamente, intercultural, es decir, la consulta previa tiene que respetar la identidad cultural de los pueblos consultados, ser hecha en los términos culturales de los pueblos consultados. Y ahí es donde están fallando todas las consultas previas que están realizando los estados, justamente porque se ha producido este proceso de burocratización deliberada de la consulta previa, ¿ya? Entonces, una consulta previa debe ser intercultural porque se hace en el idioma de los pueblos originarios, porque la documentación y la información se comparte en idioma de los pueblos originarios, porque se realiza en los tiempos culturales de los pueblos originarios consultados, en el lugar donde están habitando los pueblos consultados, etcétera, etcétera. ¿Ya? A través de mecanismos adecuados, a través de normas, procedimientos, reglas que sean fácilmente accesibles y comprensibles para los pueblos consultados. ¿Ya? Según la OIT, además, la consulta previa aspira, no requiere, a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas y tribales. ¿Ya? Aspira. Lenin nos pregunta, Marco, ¿lo intercultural no se debe entender que los pueblos indígenas participan en la toma de decisiones, por ejemplo, a través de sus organizaciones? Claro que sí. Es una de las formas en las que se tiene obligatoriamente que entender la interculturalidad, ¿no? Y justamente más adelante voy a explicar que la mala fe en la aplicación de la consulta previa aísla, ¿no? Aísla el derecho de participación, lo separa del derecho de la consulta previa, ¿ya? Por favor, pónganse en una zona de más Wi-Fi para que puedan escuchar con claridad el audio, porque las demás personas sí están logrando escuchar la conferencia. ¿Ya? Un segundito. Ya. Seguimos. Según la OIT, y esto lo vamos a desarrollar justo en la próxima conferencia, ¿ya? Según la OIT, la consulta previa desea llegar a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, pero no es un requisito de validez, según la OIT. Pero, ojo, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y según el Sistema Universal de Derechos Humanos, sí debe obtenerse el consentimiento de los pueblos indígenas y tribales cuando se trata de proyectos de profundo impacto. ¿Ya? Sí debe obtenerse el consentimiento. Hay una contradicción, ¿ya? Hay una contradicción, ¿ya? Nos pregunta Galaxy, bueno, no sé su nombre, dice, ¿hay algún ente internacional donde pedir revisión de una consulta? Claro que sí. ¿En Colombia no hay garantías? Claro que sí. Justamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos son las entidades internacionales a las cuales podemos apelar para cuestionar una consulta previa hecha de mala fe, justamente, ¿ya? En virtud de sus propios estándares y conceptos de cómo debe ser la consulta previa, ¿no? Eso también lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, se aplica la consulta previa para medidas administrativas y legislativas que afecten directamente a los pueblos originarios y tribales, a todo tipo de medidas, no solamente a proyectos extractivos, ni solamente sobre medidas administrativas, también medidas legislativas, es decir, los parlamentos también están obligados a hacer la consulta previa. Y la consulta previa obliga a todos los poderes del Estado, a todas las entidades públicas que en algún momento tengan que tomar decisiones de algún tipo sobre los pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, no solamente
obliga al Poder Ejecutivo, obliga a todos los entes del Estado. Eso es la consulta previa. Esos son los estándares obligatorios de la consulta previa, que los estados no están respetando, y vamos a explicar la forma en la que se está pasando por alto esto, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Estrategias para burlar el convenio 169. Los estados han ido atravesando diferentes etapas, desarrollando diferentes estrategias para no cumplir con lo que realmente el convenio 169 les exige cumplir. Y a partir de ahí es que se generan muchos conflictos sociales, muchos conflictos nacionales, internacionales, entre pueblos originarios y gobiernos, ¿no? ¿Qué hacen fundamentalmente los estados? Y esto es una observación de tipo internacional, ¿no? Una primera etapa ha consistido, y todavía en algunos países sucede, una violación frontal y total del convenio 169. Una violación abierta y frontal del convenio 169. Es decir, simplemente aprobaste el convenio 169 y simplemente no lo cumples. Punto, ya está. No lo cumples, no lo cumples. Una segunda etapa es cuando los gobiernos incumplen argumentando que es un tratado genérico, muy general, muy abstracto, y que para poderlo aplicar necesitamos primero que el Parlamento apruebe una ley de consulta previa, un reglamento de consulta previa, o bien que el Poder Ejecutivo apruebe el protocolo o el procedimiento de consulta previa, ¿no? Y si no, no se puede aplicar el convenio 69, lo cual no es cierto. El convenio 69 tiene mandatos directos de aplicación para los diferentes estados. Seguramente ustedes han escuchado algunas de estas excusas para no cumplir realmente a cabalidad con el convenio 169. Otro pretexto que se ha dado es diciendo que el contenido del convenio es flexible y cada estado ve la forma a su propio estilo de cumplirlo. Entonces, el principio de flexibilidad realmente sí existe en el convenio 169, pero no de la forma en que los estados dicen que existe, pues, ¿no? La flexibilidad no sirve para violar la letra ni el espíritu del convenio 169. La flexibilidad permite que los estados adopten diversidad de medios y estrategias para cumplir los derechos que están en el convenio 169, pero no es una patente de corso para decir estos derechos sí cumplo y estos derechos no cumplo porque estoy siendo flexible. No, 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 no. Todo el contenido es obligatorio, ¿ya? Y hay diversidad de formas, estrategias para cumplir esos derechos. En eso consiste la flexibilidad, no en escoger qué sí y qué no cumplo, ¿no? Otra forma es tergiversando el contenido, ¿ya? Haciéndole decir al convenio 169 cosas que no dice, ¿no? Nos dice Verónica, en Colombia va de las consultas por falta de registros de la base de datos de los pueblos étnicos ante el Ministerio del Interior. Exacto. Y justamente acá lo mencionamos también ahora en un ratito, ¿no? Los estados también incumplen el convenio aplicándolo en algunos aspectos y en otros no, ¿no? Aplican, por ejemplo, las partes sociales, las partes educativas, pero no quieren aplicar la parte de recursos naturales, ni la parte de territorios, ¿no? Aplican el derecho a la consulta, tergiversándolo, pero no quieren aplicar el derecho a la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí vamos a compartir las diapositivas. Ajá. También cumplir únicamente por mandato judicial. Es decir, algunos estados dicen, bueno, yo no sé cómo debería cumplir este convenio, no lo entiendo, estoy en contra, que un juez me ordene, ¿no? Entonces, el pueblo indígena tiene que atravesar una serie de obstáculos que ustedes saben, los pueblos indígenas están discriminados en su derecho de acceso a la justicia. No con facilidad se paga un abogado, no con facilidad se tiene asesoría legal, no con facilidad accedemos a los tribunales de justicia que están lejos, que tienen procedimientos que no se comprenden, etcétera, etcétera. Entonces, nos dicen, bueno, hazme un proceso judicial para obligarme a cumplir porque yo no entiendo qué es lo que quiero, ¿no? Es una estrategia también para incumplir el convenio, ¿no? Y justamente lo que nos decía, ¿no? Nuestra compañera, también evaden reconocer a un grupo humano como pueblo indígena para no aplicarle los derechos del convenio 169. Dice, tú no eres, tú sí eres. A ti te reconozco, a ti no te reconozco. A ti te consulto, a ti no te consulto, ¿no? Son otras estrategias, ¿no?
Así es, nos dice alguien en Galaxy que efectivamente el tema está cuando el sistema jurídico está al servicio de intereses multinacionales, ¿no? Bien, y las trampas específicamente de la consulta previa, ¿no? Hemos hablado, pues, cuáles son las estrategias, o bueno, cuáles han sido y son las estrategias para vulnerar el convenio 169, pero hablemos ahora de la consulta previa. No los confundamos, ¿ah? La consulta previa es uno de los derechos que están en el convenio 169. No es el tema único del convenio, ya, yo diría que ni siquiera es el tema principal, ¿ah? Es cierto que la consulta previa es la piedra angular del convenio 169, es decir, es una piedra fundamental, es una base, un fundamento importante, eso es verdad. Sin embargo, no es el tema principal ni es el único derecho garantizado en el convenio, ¿ya? Entonces, eh, lo que estamos hablando hoy día solamente es un tema relativo a la consulta previa, ¿ya? No estamos hablando de los demás derechos de los pueblos originarios que están garantizados en el convenio 169, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para burlar la consulta previa? ¿Cuáles son las trampas que están practicando los estados con más frecuencia? Y ojo, reitero, esto es sistemático, ¿ah? Yo soy de Perú, estoy emitiendo esta conferencia desde Perú, pero he observado la misma estrategia en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Brasil, ¿ah? En Colombia y en Chile, ¿ah? Entonces, es la misma estrategia y no es casual, no es casual. Esto responde a una estrategia que deriva, como dije en la primera diapositiva, de la naturaleza extractivista de las economías políticas de nuestros países, ¿no? Bien, entonces, seguimos. ¿Qué está sucediendo? En primer lugar, ¿no? En primer lugar, aplicar solamente el estándar restrictivo y ahora desfasado del convenio 169 de la OIT, en lugar de los estándares más favorables del sistema interamericano y de la ONU en materia de derecho al consentimiento. De repente a algunos esto les va a sorprender mucho. Miren, quiero dejar en claro algo. El convenio 169 es un tratado aliado de los derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Tiene una historia, sin embargo, muy desconocida, ¿eh? El convenio 169 nace como producto no de la iniciativa del movimiento indígena, sino de unos burócratas internacionales que querían no perder el liderazgo internacional en estos temas. Bueno, este tema yo lo desarrollo en un curso que se llama Derecho de los Pueblos Indígenas ante el convenio 169 de la OIT. En la primera clase explicamos el origen histórico del convenio 169, que nos hace entender por qué tiene estas limitaciones que voy a explicar. Pero lo primero que quiero decirles es que el convenio 169 es un buen tratado a favor de los pueblos indígenas, ¿ya? Si se cumpliera solamente la mitad del convenio 169, sería excelente para los pueblos indígenas, ¿ya? Si se cumpliera por lo menos la mitad, ¿ya? Pero les tengo que decir algo. En materia de consulta previa, ¿ya? En materia de consulta previa, hay un talón de Aquiles muy importante, ¿ya? En materia de consulta previa, hay un defecto tremendo en el convenio 169. Y este defecto se origina en la postura política que adoptaron los empleadores y los representantes de los gobiernos a la hora de discutir el contenido del convenio. Eso lo explicaremos en la siguiente cátedra libre intercultural que tengamos el 11 de febrero, ¿ya? Pero voy a decirlo rápidamente. El convenio 169 dice que se hace la consulta previa con la aspiración, el anhelo, el deseo de obtener el consentimiento, pero que si no se obtiene, no es requisito de validez. El gobierno puede tomar la decisión que le parezca más conveniente, aun si el pueblo indígena no le dio su consentimiento. Pero esto es según el convenio 169. Este criterio del convenio ha sido superado por un criterio más favorable a los derechos de los pueblos originarios a través de las sentencias de la Corte Interamericana y de las decisiones de los comités de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Correcto? Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? El estándar de consulta previa
de que no se requiere el consentimiento ha sido ya ha sido superado. O sea, es restrictivo y encima está desfasado en comparación con otros estándares más favorables. ¿Ya? Entonces, la estrategia de los gobiernos consiste justamente en eso, en aplicar el estándar menos favorable a los pueblos indígenas, ¿no? Adelante, Edgar, te escuchamos. Y las sentencias estas son vinculantes, ¿no? Así es. Gracias, Edgar. Efectivamente, las sentencias son vinculantes. Ojo, y no solamente son vinculantes para el Estado que ha sido demandado en esas sentencias, sino también para los demás estados que pertenecen al mismo sistema, ¿no? Nos pregunta Casey, ¿quién capacita o instruye a los pueblos originarios sobre este tema? Mira, en el convenio 269 está la obligación de que el Estado es el obligado a capacitar a los pueblos indígenas en sus derechos en virtud del convenio, pero no lo hace, no lo hace. El obligado a hacerlo es el Estado, ¿no? Es el Estado, ¿no? Lo que vemos nosotros es pues que hay en instituciones académicas, privadas o públicas que también hacen cursos sobre esto, ¿no? Pero bueno, es el Estado el primer obligado y él realmente no lo hace, ¿no? Efectivamente, Casey. Bien, entonces la primera estrategia, estados que dicen, yo hago la consulta previa de acuerdo al convenio 169, o sea, no voy a respetar tu derecho al consentimiento. ¿Por qué? Porque eso dice el convenio. Ah, pero te olvidas de que el convenio no es el principal tratado en respecto a este tema. Ah, no quieres aplicar los otros estándares que también son obligatorios. Segunda estrategia, convertir el derecho de consulta previa en un procedimiento burocrático bajo control exclusivo del Estado, lo que hemos llamado la expropiación de la consulta previa. Ustedes en la carpeta de materiales de esta conferencia tienen un artículo escrito por mí justamente sobre esto, en qué consiste, ¿no? La expropiación de la consulta previa. A los pueblos indígenas les expropian sus tierras, sus territorios. Ahora les están expropiando también sus derechos. ¿Cómo? ¿No? Están transformando la naturaleza de la consulta previa, ¿no? Como un toque de Midas, o el toque del rey Midas inverso, ¿no? Ustedes saben cómo es esta historia del rey Midas, un rey legendario que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Bueno, el Estado no convierte las cosas en oro, las convierte en piedra, ¿no? Las convierte en piedra, las vuelve rígidas, fosilizadas, duras, inflexibles. La consulta previa, tal como está creada en el convenio 169, es un procedimiento flexible, adaptado a diferentes circunstancias. Sin embargo, el Estado, cuando aprueba muchas reglas jurídicas, muchos procedimientos burocráticos, normas jurídicas llenas de cientos de artículos, a veces difíciles de comprender, lo que está haciendo es convertir un toque de Midas inverso, convertirlo en piedra. En vez de que sea un procedimiento flexible, adaptado a varios contextos, lo convierte en un procedimiento rígido, frío, monocultural, ¿no? Pero, ojo, bajo control político del propio Estado. El Estado es el que establece las reglas de la consulta previa bajo este modelo, mal aplicado de mala fe. El Estado dice dónde, cuándo, cómo, por qué y con quién. Y a través de reglas que nadie comprende. Yo como abogado, por lo menos, me tengo que leer 5 veces las reglas de consulta previa de mi país para poderlas entender plenamente, ¿no? Imagínense una persona que no es abogado, ¿no? Y cuando la consulta previa está destinada a ser plenamente comprendida por los pueblos consultados en virtud del principio de interculturalidad, ¿no? Los primeros que deberían ser expertos y manejadores de estos temas de consulta previa son los propios pueblos indígenas, porque a ellos se les consulta, pero sucede todo lo contrario, ¿no? Nos preguntan, las consultas son obligatorias para el Estado, ¿qué pasa si el Estado no cumple? ¿Habrá alguna sanción? ¿Qué tipo de sanciones? ¿Penal o judicial? Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente conferencia, pero sí, ¿ya? El resultado de la consulta es obligatorio, ¿ya? Y a eso justamente nos referimos con el derecho al consentimiento. En la próxima Cátedra Libre Intercultural vamos a, en profundidad, a explicar en qué consiste el derecho al consentimiento y vamos a explicar por qué no conviene utilizar el convenio 69, sino más bien otros tratados de derechos humanos para hacer valer estos derechos, ¿no? Cuando se nos niega la consulta previa, cuando no se cumple, entonces tenemos que presentar acciones judiciales. Primero dentro del país y cuando se agotaron los recursos nacionales ante la justicia internacional. Entonces,
Otra estrategia es, bueno, estoy obligado a cumplir la consulta previa, ni modo, la voy a cumplir bajo mis propias reglas. Eso es lo que dice el Estado, ¿no? Otra estrategia, crear tramas normativa compleja, confusa y rígida, es decir, una selva, una serie de normas profusas, ¿no? La selva, ¿cómo es la selva, no? ¿Cómo es la Amazonía? Profusa, ¿no? Llena de vegetación, por todos lados. Las normas sobre consulta previa son complejas, son profusas, son numerosas, rígidas, se burocratiza. Otra estrategia, aplicar distorsionadamente o restrictivamente los conceptos de la consulta previa, por ejemplo, el concepto de afectación directa, ¿no? O sea, el convenio 169 dice que yo hago consulta previa cuando hay afectación directa, ¿no? Afectación directa. Entonces, voy a tergiversar. Como el convenio 169 no me dice en qué consiste la afectación directa, el convenio me dice estás obligado a hacer consulta previa cuando tu decisión afecte directamente, pueda afectar directamente a los pueblos indígenas. Entonces, el convenio no te dice en qué consiste la afectación directa. Ah, entonces voy a inventarme yo un concepto de afectación directa para manipular la aplicación del concepto, ¿no? Entonces dicen, afectación directa, ¿qué significa? Que si tú vives al costadito del proyecto que el gobierno quiere hacer, eso te afecta directamente. Pero el otro pueblo que también sufre las consecuencias, que vive un poco más lejos, ese no está afectado directamente porque no vive al costadito. Pero eso no es afectación directa, eso es influencia directa. Eso es estar inmediatamente al costado del proyecto, es adyacencia, estar al costado, próximo, cercano. No es lo mismo que afectación directa. Entonces se tergiversan los conceptos, ¿no? Se presenta la demanda ante el Estado, ¿ya? Ante la justicia de cada país. Nos preguntan qué tipo de consulta se podrá realizar y para qué es importante la consulta, quiénes son involucrados, cuál es el objetivo. De eso vamos a hablar más adelante, en la siguiente clase, porque ahora es estrategias para afrontar la mala fe. ¿Ya? Nuestro tema principal hoy día, hay trampas al aplicar la consulta previa. ¿Cómo vamos a enfrentar esas trampas? ¿Ya? La consulta sirve para conocer impactos, no sirve para que se apruebe o rechace un proyecto. Eso dicen ellos, ¿no? Yo he escuchado a algunos expertos señalar esto, ¿no? Expertos, por supuesto, que están equivocados. Dicen, no, pero el convenio 169 dice, se hará la consulta previa para conocer los impactos. No dice para que el pueblo indígena acepte o no acepte. Pero eso no es verdad. ¿Ah? Eso no es verdad. El convenio 169 nos dice que la consulta previa es para alcanzar el consentimiento. Los otros estándares obligatorios nos dicen que se tiene que obtener el consentimiento cuando un proyecto impacta de manera muy profunda en la identidad cultural de un pueblo indígena. ¿Ya? Entonces no es verdad eso de que la consulta previa solamente sirve para que te enteres cuáles son los impactos. No sirve para que aceptes o no aceptes. No, no es verdad. ¿Ya? Estos son diferentes argumentos que se utilizan para burlar la consulta previa. Otra forma, cuando se hace la consulta previa, pero no se discuten los impactos ambientales, ni sociales, culturales, ni espirituales del proyecto en la consulta. O sea, te consulto, ¿voy a hacer o no voy a hacer el proyecto? ¿No? Sin embargo, no quieren explicarnos los impactos, ¿no? No quieren detallar con un informe de evaluación previo cuáles son esos impactos para poder tomar una opinión, ¿no? Hola Vicente, adelante, te escuchamos. Vicente, puedes activar tu audio. Vicente ha levantado la mano, adelante, pues te escuchamos. Hola Marco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá, desde la ciudad de Iquitos, hay un problema con el tema de los PIACE. El congresista Jorge Alberto Morante Figari ha presentado un proyecto de ley para modificar la que ya se tiene sobre las áreas restringidas de protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento, en situación de contacto inicial. Correcto. Para él es un tema que no tiene forma porque dice cómo tiene que acreditarse científicamente, entre comillas, que existe población originaria dentro de las comunidades en el interior de todo lo que es la Amazonía.
Sin Ajá. eso, dice que simplemente es un tema de, pues de rojos, de personas ligadas a la izquierda, que quieren tener el control pues del CO2, ¿no? Ajá. Y el plan de él, pues, él dice, no, aquí vamos a pedir aquí vamos a consultar si no existe población ahí. Entonces, él dice, ¿no? Que demuestren científicamente que existe población ahí. Creo Ya. que carece un poco de conocimientos históricos respecto a lo que es la Amazonía y la población en sí, lo que es pues el dueño de estos territorios, ¿no? Correcto. Gracias. Gracias, Vicente. Efectivamente, es un proyecto de ley destinado a depredar los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que son los más vulnerables. Eh, a los pueblos indígenas en aislamiento no se les hace la consulta previa, simplemente se respeta sus territorios, ¿ah? Porque no hay que tener contacto con ellos, pero hay que determinar cuáles son sus territorios, ¿no? Las leyes de los diferentes países establecen procedimientos para declarar reservas territoriales a favor de dichos pueblos, y estas reservas se aprueban después de hacer profundos y complejos estudios antropológicos, sociales, históricos, para determinar cuál es su área de territorio, ¿no? Cuál es el territorio en el cual ellos se mueven. Y de esa manera se evita la consulta previa, o por lo menos así debería hacerse con dichos pueblos en aislamiento, ¿no? Lo cual no siempre efectivamente se cumple, como nos cuenta Vicente. Nos dice, a ver, ¿cuál sería, qué es afectación directa? ¿Hasta dónde llega geográficamente? En realidad, Daniel, afectación directa no tiene que ver con un concepto geográfico, ¿no? Sino con los impactos directos de una actividad. Por ejemplo, yo puedo estar ubicado al costado de un proyecto o a 5 kilómetros, 6 kilómetros, y también me afecta al proyecto, ¿no? Porque se contaminan las aguas que han sido afectadas hace muchos kilómetros río arriba, ¿no? Entonces, no se dice afectación directa hasta dentro del radio de 100 kilómetros, 50 kilómetros, 20, 30, 5 kilómetros, no, sino en función de los impactos directos del proyecto sobre la vida cultural de los pueblos indígenas. ¿Ah? Eso de esa manera se mide, y se mide de una forma a través de pericias antropológicas, pericias ambientales, diferentes tipos de pericias para saber si algo que quiere hacer el Estado va a alcanzarle hasta determinado pueblo originario. Adelante, Galaxy A22. No sé si puedes poner tu nombre, pero no importa. Adelante, te escuchamos. Puedes activar tu audio, por favor. Y nos dices tu nombre. Adelante, por favor, Galaxy. Puedes hacer uso de la palabra. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿Me te escucha? escuchamos. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Mercado, desde La Guajira, Colombia. Hola, ¿qué tal? Sí, señor, mire, acá tenemos un gran problema en el tema de consulta previa, y precisamente desde la estructuración del procedimiento en la expedición de las licencias ambientales. Resulta que constitucionalmente nuestra Carta Política establece que los pueblos indígenas o las autoridades indígenas, las autoridades ambientales en el ejercicio y las renovables. Por ley están constituidas las corporaciones autónomas ambientales y ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Al expedirse las licencias ambientales, no se tienen en cuenta a las autoridades indígenas ni se les consulta, sino que se expide de Sí, manera sí entiendo. y unilateral las respectivas licencias. Sin eso no hay lugar a que ellos lo hagan, porque en ese sentido todas las licencias ambientales que se echen de validez están revestidas de una ilegalidad en ese sentido. Otro puntico que quiero señalar es que para el pueblo indígena Wayuu, el derecho a la consulta previa no solo debe darse hacia la comunidad
sino a la territorialidad. Y cuando hablamos de territorialidad, converge todo lo que es plantas, animales, todo lo que brota y nace, porque constituye Correcto. una sola familia. Correcto. Entonces, eso no se tiene en cuenta, ni mucho menos la espiritualidad no se considera, y hacen una reunión de aplauso con las comunidades y allí legitiman todo lo que ellos quieran para, digamos, salvaguardar el derecho empresarial. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias. Allí, Aníbal, hay una ilegalidad de esos estudios ambientales realizados sin consulta previa a los pueblos originarios, porque justamente, como estoy en este momento justo desarrollando, una consulta previa conforme al estándar internacional tiene necesariamente que hacerse sobre la base de estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social, estudios de impacto cultural y espiritual. No puede hacerse porque sin eso, ¿ah? Y esos estudios a su vez también tienen que hacerse en participación y consulta. Limber, te escuchamos. Adelante. Gracias. ¿Cómo Un estás? favor, mira, en Bolivia, mi nombre es Limber Arroyo Martínez, en Bolivia la Constitución Política del Estado reconoce y establece que los territorios indígenas son indivisibles e inalienables. A partir de ahí se puede entender que los territorios indígenas pueden ser ayllus, pueden ser marcas, en algunos casos hasta suyo, como Hachacarangas, ¿no? Todo un territorio grande, ¿no? Entonces, cuando existe una actividad minera, directamente identifican la afectación directa a la comunidad donde está ubicada la cuadrícula minera propiamente, a la que se va a firmar un contrato administrativo para la actividad minera. Entonces, directamente consultan a la comunidad y no consultan en sí al territorio indígena como tal, porque desde mi punto de vista, si la propia Constitución establece el territorio de manera inalienable, indivisible, y ello conlleva no solamente como territorio, sino también socialmente, su estructura de gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cualquier consulta te tiene que ser obligatoriamente a todo el territorio indígena, donde ellos, bajo sus normas y procedimientos propios o su sistema jurídico, tienen que establecer cuál va a ser el procedimiento de consulta, y no el Estado que determinar quiénes son los afectados, cuando en sí, cuando usted nos señala, nos dice peritajes antropológicos, etcétera, pero ya hay territorios titulados colectivamente como territorios indígenas. Entonces necesariamente la consulta previa tendría que ir a todo el territorio. Eso es mi interpretación, pero el problema, el Estado hace una consulta solamente a esas comunidades obrando de mala fe. Correcto. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Sí, totalmente de acuerdo, Limber, porque estamos hablando de territorios autogobernados, ¿no? Dentro de la unidad política del Estado, que es correcto, pero son territorios autogobernados. Es la nación originaria, es el pueblo originario el que determina cómo ha de ser consultado, ¿no? Entonces, la afectación de una parte del territorio no puede significar que se le haga la consulta previa solamente a los habitantes o comunidades de esa parte del territorio, porque un territorio es algo integral, es algo interdependiente, holístico, ¿no? Normalmente la cultura occidental eurocéntrica tiende a separar las cosas, ¿no? A verlas de una forma muy particularizada. Y los territorios originarios son integrales, ¿no? Entonces, la consulta previa es a los que son afectados directamente. ¿Cómo se determina eso? De forma intercultural. Son los pueblos originarios también los que determinan justamente ese impacto y esa afectación, no solamente la ciencia, ¿no? O a través de pericias. Antonieta, te escuchamos. Antonieta Conde, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Antonieta, un gusto. ¿Cómo estás? Qué bueno, un gusto. Buenos días. Muchas gracias por el espacio y gracias por todo su compartir y su excelente forma de transmitirla también. Por favor, quería consultar sobre la situación de los pueblos que son indígenas. Somos indígenas, evidentemente. Yo soy de un pueblo indígena, Quechuacana del Layo de Cusco. Pero por el proceso sociohistórico que hemos tenido de enajenación,
Se te fue un poquito el audio, estimada Antonieta. De repente te ubicas en una zona de mejor Wi-Fi. No te escuchamos ahorita. Estás hablando, pero no se te escucha. A ver, a ver. Al, eh, A ver, vamos a darle otra vez el audio a Antonieta porque no se le escuchaba. Un poquito. A ver, vamos a ver. Ya. A ver, Antonieta, ¿puedes activar tu audio nuevamente, por favor? Antonieta, ¿puedes activar tu audio? ahora Sí, puede ser, sí. Es que ahora se sí. me había, no vi que estaba hablando yo y no se escuchaba. No sé dónde me quedé, perdonen, por favor, Sí, sobre no, mi no hay problema. consulta. Repítelo nomás, no hay problema. Muchas gracias. Quería saber, por favor, qué opinión o qué pistas podría ofrecernos a los pueblos que hemos tenido una fuerte colonización interna y lamentablemente hemos perdido los horizontes de nuestra identidad cultural y siendo pueblos indígenas no nos podemos terminar de reconocer lamentablemente, ¿no? Por este proceso interno, ¿no? También externo, físico, ¿no? De colonización que hemos vivido y de constante negación, constante desprecio que hemos también vivido, pues, ¿no? Actualmente, entonces, hasta la actualidad y también la crisis bien refleja en el Perú esta situación. Entonces, quería conocer su apreciación de cómo nosotros podríamos trabajar el componente de identitario y también tener claro los puntos de trasfondo, ¿no? De colonialidad, como digo, de colonización interna, ¿no? Y hacer este proceso de descolonización en todas las aristas que se requieren, ¿no? Correcto. Gracias. Gracias, Porque Antonieta. es de nuestros derechos, ¿no? Entre ellas de la consulta libre, previa e informada, ¿no? Gracias. Gracias, correcto. Un gran saludo hasta Cusco, estimada Antonieta. Efectivamente, bueno, cada pueblo indígena encontrará su propio camino para poder revitalizar y fortalecer su identidad cultural, ¿no? Yo creo, como una persona que no pertenece a un pueblo originario, pero sí creo que cada pueblo indígena tiene, el primer deber es proteger su cultura ancestral a través del fortalecimiento de sus sabios, sabias, las personas mayores, ¿no? Los adultos mayores que pertenecen al pueblo y que muchas veces están ahí a un costado olvidados y que son la cultura viva, ancestral, que está todavía existente ahí y que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Poco a poco se va perdiendo. Entonces se trata de proteger esa cultura viva, generar, yo creo, programas de revitalización de la cultura a través de los sabios, sabias de un pueblo originario para que no se pierda, e irlo expandiendo poco a poco, ¿no? Es una pregunta muy compleja, porque tiene que ver con lucha contra el racismo, lucha contra la discriminación social, racial, económica, que se genera por parte de la sociedad colonial, ¿no? Y los estados neocoloniales. Y por otro lado, decisiones y medidas que los propios pueblos indígenas toman internamente, ¿no? Para poder fortalecer sus propias culturas, expandirlas, desarrollarlas, pasar de la etapa de la defensiva, pasar de la etapa de la conservación a la etapa de la revitalización, ¿no? Es complejo, habría mucho, mucho por decir allí, Antonieta, ¿no? Son una serie de políticas públicas que hay que adoptar para ayudar a los pueblos originarios a revitalizar sus identidades culturales, ¿no? Políticas que tienen que ver con la sociedad, con el Estado y con los propios pueblos originarios. Así es, estoy totalmente de acuerdo, Antonieta, ¿no? El derecho a la autodeterminación es una de las puertas fundamentales, ¿no? La autodeterminación se fortalece también como parte de esta revitalización cultural, ¿no? Jung nos dice algo muy acertado, ¿no? Que es importante entender que para el Estado, los aspectos técnicos en cuestiones de licencias ambientales solo las cumplen las metodologías, entre comillas, científicas, ¿no? Capacidad que no cumplen a la luz de la institucionalidad los pueblos indígenas al considerarlos supuestamente como gente que no sabe nada, efectivamente. Ya, muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido porque quiero llegar al punto principal, ya que ya estamos entrando al punto principal de la conferencia de hoy, ¿ya? Vamos a esperar un ratito, un poquito más, ¿ya? Roberto, un ratito me das
para seguir avanzando en la exposición, ¿ya? Bien, entonces, en la consulta previa de mala fe, ¿no? No se consulta nada de lo que fue aprobado antes de la entrada en vigor del convenio. En realidad, antes de la entrada en vigencia del convenio 169, se aprueban proyectos, pero las consecuencias negativas de esos proyectos que se han aprobado antes de la entrada en vigencia del convenio deberían consultarse en la actualidad, ¿ya? Deberían consultarse en la actualidad. Ahorita le damos la palabra a Roberto y a Alicia, ¿ya? Un segundito, termino esta partecita y les doy la palabra en un momento. Es una consulta previa de mala fe porque se separa del derecho a la participación, aplicable a todo el proceso decisorio. O sea, el derecho a la participación es algo que se aplica a lo largo de la adopción de una decisión pública, desde su formulación en la etapa más temprana. Pero la consulta previa es algo que se hace antes de tomar la decisión. Pero el derecho a la participación es algo que acompaña el inicio y desarrollo de una decisión pública. Y eso los estados no lo están respetando, ¿ya? Solo quieren hacer consulta previa de algo que ellos ya han preparado a espaldas del pueblo, ¿no? No puede ser así. La preparación de un proyecto que se va a realizar dentro de un territorio indígena, el proceso mismo de preparación tiene que contar con la participación de los pueblos indígenas. Eso dice el convenio. Entonces, la consulta previa no está separada del derecho a la participación, pero así se aplica, ¿no? Como si fuera algo separado. También se aplica de una forma desligada de otros derechos sociales. Por ejemplo, la deuda pendiente en titulación de tierras, ¿no? La deuda pendiente en pago de compensaciones económicas. La deuda pendiente en la implementación de servicios públicos a favor de los pueblos originarios. Entonces, una consulta previa en la que se dice, no, yo he venido solamente para hablar de este tema. No voy a hablar de otro tema, ¿no? Y sin embargo, los pueblos originarios tienen derecho a plantear su deuda social, ¿no? La consulta previa como un mero diálogo de sordos, es decir, los funcionarios públicos hacen la consulta previa, se sientan frente al auditorio lleno de personas indígenas, entonces dicen, ya, comienza la consulta previa, los escucho, ¿no? Y entonces los miembros del pueblo originario, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 8 horas hablando. Y el funcionario está escribiendo, escuchando, ¿no? Termina y dice, muy bien, ya les escuché, ahora me toca a mí. Y yo voy a exponer en qué consiste el proyecto. Habla, y listo. Mañana regresamos. Y son 3, 4, 5 días en que el pueblo indígena habla, el funcionario público repite su proyecto. Eso es un diálogo de sordos, porque el Estado no está analizando, no está escuchando, no está procesando lo que la comunidad le está diciendo. La comunidad tampoco está procesando la información que le está dando el funcionario público en qué consiste el proyecto, si le conviene o no le conviene, si lo va a aceptar o no lo va a aceptar, porque el funcionario tampoco no está comunicando. Entonces, como nos dice Paola, es una forma de agotar al pueblo. Muchas veces la consulta previa sirve para agotar, es un diálogo de sordos, es otra estrategia. O se hace la consulta, pero no se reconoce el derecho a la participación en los beneficios económicos del proyecto, ¿no? Se dice, mira, yo en este momento no tengo una ley que me permita darte dinero como consecuencia de este proyecto económico que vamos a hacer en tu territorio, pero me comprometo, como producto de la consulta previa, me comprometo a tramitar ante el Poder Legislativo un proyecto de ley para que te reconozcan tus beneficios económicos, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Se hace la consulta previa, allí mismo se tiene que establecer cómo va a participar el pueblo en los beneficios económicos del proyecto. Eso es una obligación, ¿no? Luego se imponen condiciones de fecha, lugar, idioma, temas, participación de representantes, definición de agenda, fecha de finalización a los pueblos consultados. O sea, esto no es intercultural, ¿no? Esto no es intercultural. Nos dice Jacqueline, es una estrategia de mala fe confundirlos y prolongar el proceso de consulta previa, acortando los plazos para aclarar las dudas que debieron aclarar antes de iniciar la consulta, efectivamente. Ahora sí, vamos a escuchar a Alicia,
Adelante, Alicia, por favor, activa tu audio, ¿dónde está? Y luego le escuchamos a Edgar y a Agustín. Adelante, Alicia. Alicia Yurquina, por favor. Te estoy activando el audio, por favor. Acepta la activación de audio. Alicia Yurquina. Quería hacer uso de la palabra. Alicia. A ver, esperemos unos segundos. Mientras que Alicia activa, escuchamos a... Hola. Ahora sí, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Alicia Yurquina. Alicia, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿cómo está, profesor? Muchas gracias por esta preciosa charla. Siempre escucharlo es un placer. Igualmente. Por lo que podemos aprender. Muchas gracias. Y también aprovecho para saludar a los hermanos, y estas charlas son un pretexto y una oportunidad para conocer nuevos hermanos. Voy a la pregunta. Si la consulta previa no se realizó en una comunidad, en un ILU, por haber te escuchamos. Una reivindicación por lo que el aprovechamiento que hizo el Estado. Cuento, en mi comunidad, en el ILU de Isla de Cañas, una comisión anterior firmó un convenio, un acta acuerdo, con la Secretaría de Medio Ambiente, autoridades de ese momento, para realizar un aprovechamiento forestal. Se va el audio, ¿no? La personería jurídica ¿Ya? de nuestro año. El beneficio es para otro sector, no para nosotros. Y entonces se firmó una adenda donde todos los beneficios se los lleva, cuando se termine el acta de acuerdo, se los lleva en la Secretaría de Medio Ambiente. Y nosotros exigimos a través de nota que debiera quedar para el ILU. Bueno, no estamos consiguiendo. Quiero saber qué otros argumentos, cuánto para atrás nos podemos ir para que haya una reivindicación a esta mala aplicación. No hubo consulta previa, no hubo consulta, no hubo absolutamente nada, y también, por supuesto, con la anuencia de los coordinadores del momento. Eso quería saber. Alicia, Muchas una consulta para responderte, sí. Alicia. Ok. ¿Estos hechos ocurrieron después de que el convenio 169 entró en vigencia en tu país o antes? Esto fue en el 2015-2016, que se firmó este acta acuerdo, o sea, prácticamente reciente, cuando ya estaba en vigencia el convenio 169. Correcto. Ya, en estos casos de violación flagrante, o sea, frontal, de la consulta previa, lo que hay que interponer de forma inmediata, antes de que siga avanzando este proyecto gubernamental, es una acción constitucional. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos se denomina amparo, ¿no? Acción de amparo, demanda de amparo, proceso de amparo, garantía de amparo, solicitando la suspensión del proyecto por la violación de un derecho de rango constitucional. Alguien me dirá, no, pero el convenio 169 no es la Constitución. Los derechos que están en el convenio 169 y que además han sido también respaldados por la jurisprudencia del sistema interamericano de las Naciones Unidas, sí tienen jerarquía de norma constitucional dentro de nuestros países. ¿Ya? Ahora, los tratados, las constituciones políticas le reconocen a los tratados de derechos humanos que son parte de lo que llaman el bloque constitucional, ¿no? El bloque de constitucionalidad. Es decir, tienen rango de constitución. Entonces, hay que presentar acción judicial inmediata suspendiendo este proyecto no consultado. Eso es lo que hay que hacer, de forma inmediata. ¿Ya? Bien, o sea que toda la jurisprudencia internacional tiene rango equivalente a la Constitución Nacional. Sí. Sí, ¿y sabe por qué? Porque la jurisprudencia que aplica un tratado internacional forma parte del tratado internacional, por así decirlo. Sí. ¿Ya? Exacto. Y si la Constitución política reconoce que un tratado
es parte de ese bloque de constitucionalidad, o sea, tiene una consideración constitucional. La jurisprudencia emitida por los órganos internacionales que aplican ese tratado también tienen esa naturaleza constitucional. ¿Ya? En este caso estamos hablando del derecho a la consulta previa que está normado dentro del convenio 169. Convenio que tiene rango constitucional. Por lo tanto, Sí. la violación de la consulta previa es lo mismo que violar la Constitución. Ajá. ¿Ya? En términos equivalentes jurídicos. La consulta previa es un derecho constitucional en nuestros países, porque el convenio 169 tiene esa categoría. ¿Ya? Muy bien. Escuchamos a Edgar, a Agustín y luego a María. Adelante, Edgar. Sí, bueno, estábamos hablando de la negligencia de los funcionarios, pero creo que aparte de la negligencia de los funcionarios es que no hay una política de Estado favorable a la consulta previa ni al convenio 169. Así es. Mi teoría, mi punto de vista teórico es ese, de que más allá del descuido de los funcionarios, de que es bueno, de que es malo, es perverso, es loco, antiindígena, qué sé yo, hay una política de Estado, tácita, no escrita. ¿Ah? Y esa política de Estado es: apliquemos tergiversadamente el convenio 169 porque no nos conviene cumplirlo. ¿Y por qué no nos conviene? Porque la economía política que hemos decidido está en contra de ese convenio. Por lo tanto, hagamos como que lo cumplimos. Eso explica que este fenómeno se repita en varios países en simultáneo, con las mismas características e incluso hasta con el mismo discurso. Porque lo que yo les estoy explicando acá son situaciones que ocurren en varios países. Entonces la pregunta es, ¿por qué la coincidencia? ¿Por qué sucede lo mismo en el mismo sentido, hasta con las mismas estrategias? Porque yo creo que hay una política implícita de aplicar de mala fe el convenio 169. Y eso va más allá de que un funcionario que ha sido recién designado, sea bueno, sea malo, etc. ¿Ya? Agustín, te escuchamos. Buenas tardes, profesor ¿Qué tal, Agustín? Huaco, y a los compañeros también. Sí, la primera pregunta es una pregunta y también comentario, ¿no? Este diálogo de sordos que usted menciona también podría entrar dentro de lo que significa la interculturalidad funcional que menciona Fidel Tubino, podríamos llamarlo así también. Eso es lo primero, ¿no? Y lo otro es en torno a algo que ocurre acá en Pucallpa, ¿no? Estas comunidades menonitas que se dedican a la agricultura para el tema de la soya, si no me equivoco, legalmente, ¿cómo son catalogadas? ¿Comunidades campesinas o hay otra figura legal con ellos? Eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo entran acá? ¿Bajo qué figura legal? Esas dos consultas, pues. Ya, muy bien. La primera es que sí, una aplicación de mala fe de la consulta previa es parte de la interculturalidad funcional o colonial, o esa farsa de interculturalidad que están practicando nuestros estados de manera sistemática y como política pública, ¿no? Y lo digo esto más allá de epítetos o adjetivos, o sea, está demostrado, es un tema, ya, o sea, que cualquiera lo puede escribir en un libro académico y tiene respetabilidad, porque es cierto, hay evidencias, ¿no? Se le ha llamado académicamente por algunos interculturalidad funcional porque reproduce la desigualdad, reproduce la discriminación. Entonces yo creo que sí, es parte de eso. En un artículo que yo he escrito y que ustedes tienen en su carpeta electrónica de esta conferencia, yo vinculo este tipo de mala fe de consulta previa sistemática, ¿ya?, de varios países, de varios estados, como un instrumento de extraectivismo. ¿Qué cosa es la extraección? Es la aprobación y el desarrollo de megaproyectos extractivos que intrínsecamente, por naturaleza, requieren pisotear derechos comunitarios. Ojo, ojo con el concepto, es muy interesante. El concepto de extraección lo creó Eduardo Gudinas en un libro sobre los extractivismos. Y él dice que estos megaproyectos extractivos son de tal envergadura
tan fuertes, tan grandes, que no se pueden desarrollar sin pisotear derechos colectivos. Y justamente esto de tergiversar la consulta previa, desde mi punto de vista, sería una de las estrategias de esta economía política extractivista, ¿no? Consustancial a su naturaleza. Les invito a que lean este artículo que he compartido con ustedes sobre esta conferencia en el drive de materiales que he compartido en el grupo de WhatsApp. Adelante, María, te escuchamos. María Hernández de México, ¿cómo estás? Te escuchamos. María Hernández. Hola, ¿Qué tal? buenos días a todas y a todos. Un gusto. Una consulta. El proceso de consulta previa libre, informada, de buena fe, interculturalmente adecuada, no fue un proceso que se llevara en la península ni en otros lugares donde se estaba desarrollando estos trenes, ¿no? Estoy hablando del mal llamado Tren Maya. Ahora las comunidades, donde pasa el tren se firmaron convenios con los ejidos y los ejidos fueron, las personas que son parte del ejido fueron indemnizadas. Y ahora pues hay muchos problemas porque las personas de toda la comunidad dicen, sí, pero no me consultaste, ¿por dónde va a pasar el puente? Ya hay afectaciones ahorita directas con el tema de movilidad y pues no ven como este discurso que les habían traído al principio que mejoras a sus comunidades, pues ven que no está sucediendo, ¿no? El tema aquí es más complejo porque está, el proyecto está como seguridad nacional. Entonces, en todo el tramo de donde están trabajando la obra, hay presencia militar. Aparte de que los militares van a construir y también van a operar el tren, ¿no? Han habido manifestaciones y rápidamente entra la Guardia Nacional o los militares acompañados de la policía, de las personas que se están manifestando porque les empiezan a hacer como estos impactos. Pero también una de las preocupaciones, porque las comunidades no fueron, las casas no fueron reubicadas y como decía usted hace rato, los que viven al ladito del tren, pues no fueron reubicados. Pero dice el de enfrente, pues a mí no me afecta, ¿no? Aparentemente, claro. Pero empezamos a ver que hay como este tipo de distorsión de la distancia, donde dices, no me afecta, no lo veo ahorita, pero lo voy a ver después. El tema es que también hay escuelas que están enfrente, aparte de las comunidades del tren, ¿no? Y pues hay ya un tema de control y cuando se empieza a hacer alguna manifestación, pues rápido entran los militares. Ahora las comunidades están llevando otro proceso y se están manifestando en algunas comunidades. ¿Qué podrían hacer ahora que ya tienen un convenio firmado, pero no fue una consulta para todos los pueblos? Y pues sabemos que viene detrás del tren, pues viene un desarrollo o sirve para el gran capital, ¿no? A las comunidades les han vendido otro discurso. Allí lo que sucede, María, es que pueden haber hecho acuerdos, convenios con una parte de la población afectada, todo lo que ellos quieran, ¿no? Como gobierno, pero si una comunidad indígena afectada por este proyecto de tren presenta una acción judicial o una acción constitucional de amparo, señalando que no ha sido consultada y que se paralice el proyecto, puede tener éxito, porque el haber conversado, dialogado, llegado a un acuerdo escrito con un sector de la población, no elimina el deber gubernamental de hacer la consulta previa a quienes debe hacer. Entonces, por más que otros le den la licencia social, los que debieron haber sido consultados pueden presentar una acción legal y ganarla, ¿no? Y eventualmente suspender el proyecto. Gracias, gracias.
Encantado, María. Bye. Adelante, Sergio, te escuchamos. Sergio Alfonso. Profesor, ¿Cómo estás? ¿cómo está, profesor? Muy buenas tardes ya. Y a Sí. los compañeros que están presentes también un afectuoso saludo. Sí, ya vamos a Eh, terminar dentro de unos minutos también. Sí, profesor, rapidito entonces para no... profesor, este tema de la consulta previa es un mecanismo realmente eh, importante, debería de serlo, y obviamente que la estructura de él útil. Pero en el tema de la consulta también, pues, esta propuesta, esta norma, nace de la propia Constitución en el capítulo económico, que deja abierta la posibilidad de estas inversiones que hacen posible el por qué y el para qué de la obra y la consulta a las comunidades. Perdón. El decreto legislativo 662 también enmarca este procedimiento de la inversión extranjera o la inversión privada o interna también sobre tal o cual proyecto de inversión, de extractivo, etc. ¿Usted cree que podría darse la posibilidad, profesor, de que también esta consulta previa pueda ser una consulta invertida? Es decir, que no sea convocada desde el aparato ejecutivo o del Estado propiamente, o que sea el pueblo que pueda determinar en qué Una aspectos autoconsulta. autoconsulta y que pueda definirla y que pueda hacer la propuesta, o esto chocaría con la iniciativa legislativa? ¿Tendría algún, digamos, roce, conflicto o similitud, profesor, por favor? Sí, claro que sí. Hace unos años se hablaba de la autoconsulta, ¿no? Pero ahora se habla de protocolos autonómicos. ¿Qué quiere decir? Los procedimientos de consulta previa creados por los propios pueblos indígenas en base a su propia identidad cultural, que le establecen al Estado la manera en que debe hacerse la consulta previa. Ahora, la pregunta es, claro, los pueblos pueden decir lo que quieran, pero yo como Estado no estoy obligado. No, sí está obligado a respetar esos protocolos autónomos. ¿Por qué? Porque el convenio 169, así como otros estándares vinculantes, o sea, obligatorios internacionales, establecen que una característica obligatoria de la consulta, y justamente eso lo dije al inicio de la conferencia de hoy, una característica obligatoria de la consulta es que sea, ¿no es cierto?, culturalmente pertinente y hecha a través de los procedimientos adecuados. La Corte Interamericana ha dicho que la consulta previa se hace de acuerdo a las tradiciones y cultura de los pueblos consultados. O sea, aquí cuando nosotros nos engañan, perdón, nos enseñan diciendo la consulta previa, libre e informada. Yo creo que esto es un error, ¿ya? No es consulta previa, libre e informada, es consulta previa, libre, informada e intercultural, ¿ya? Porque el Estado puede inventarse sus procedimientos burocráticos para que sea previa, libre e informada, pero si no es intercultural no sirve para nada, ¿ya? La consulta previa, lo primero que tiene que ser es intercultural, hecha de acuerdo a la tradición y cultura. Entonces, los protocolos, como dice John acá en el chat, John nos dice que no están siendo considerados vinculantes los protocolos autonómicos, no se ha logrado todavía, ¿no? Pero debe lograrse en algún momento, porque los protocolos autonómicos son la forma cultural en que un pueblo indígena señala que debe ser consultado. Y eso justamente es un estándar de la consulta previa, que sean culturalmente pertinentes a través de procedimientos adecuados. Entonces, los protocolos autonómicos de consulta son una estrategia para evitar la mala fe en la aplicación de la consulta previa, ¿ya? La pregunta es, y adelantándome un poquito a lo que iba a exponer más adelante, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa en aquellos países donde la ley establece un procedimiento de consulta, ¿no? Hay países donde todavía no hay leyes que establezcan cómo hacer la consulta. Allí la tarea de reconocer protocolos autonómicos indígenas
tiene el campo más abierto. Pero ¿qué pasa en países cuyos estados ya aprobaron leyes sobre cómo debe ser la consulta previa de una forma burocrática, ¿no? Allí lo que se debe señalar es el protocolo autonómico indígena sobre consulta previa prevalece o debe prevalecer sobre cualquier norma legal del Estado que establezca un procedimiento de consulta diferente. ¿Por qué? Porque el estándar superior es el del convenio 169, el de la jurisprudencia internacional. ¿No? El estándar superior dice, la consulta tiene que ser culturalmente pertinente, de acuerdo a la cultura del pueblo consultado. Bueno, ahí está el protocolo autonómico. No dice que la consulta deba ser de acuerdo a las condiciones y limitaciones impuestas por el Estado, sino que tiene que hacerse de acuerdo a la cultura del pueblo consultado. Por lo tanto, ese estándar, ¿ya? Ese estándar es plenamente consecuente con el convenio 169, el de los protocolos autonómicos. Nos preguntan dónde están esos protocolos autonómicos. En una página más adelante de esta presentación en PowerPoint les voy a presentar algunos protocolos autonómicos, ¿ya? Y tengo que avanzar más rapidito, el tiempo se nos va, para que ustedes también reciban toda la demás información de la conferencia. Ahorita les voy a presentar estos protocolos autonómicos. Entonces, ¿ya? Entonces, bueno, ya expliqué las trampas, estrategias contra la mala fe. Estrategias contra la mala fe. Hay que, en los países en los que todavía no hay legislación sobre consulta previa, traten de evitar que se aprueben leyes sobre consulta previa. Porque ahí donde el Estado entra a legislar cómo debe hacerse la consulta previa en detalle, todo se malogra. ¿Ya? Todo se malogra. El modelo peruano no es bueno, no es buen modelo. Es un modelo detallista, reglamentarista, rígido. Si es que alguna norma jurídica tiene que aprobarse, que sea general, ¿no? Que sea general, lo más general posible, con la mayor cantidad de contenido posible, porque si el Estado entra a legislar sobre consulta previa, lo va a hacer de forma rígida y burocrática, monocultural. Preferible, si no se puede evitar una ley, que tenga 5 artículos, 4 artículos. Artículo 1, la consulta previa es obligatoria. Artículo 2, se tiene que cumplir. Artículo 3, es a favor de los pueblos indígenas. Artículo 4, se acabó la ley. O sea, una cosa genérica, ¿ya? No conviene. ¿Por qué? Lo que conviene son los protocolos autonómicos indígenas. Que los propios pueblos establezcan cómo hacer la consulta previa cuando algún proyecto gubernamental les afecte, ¿ya? Hay que confiar, justamente acá está, ¿no? Confiar en esos protocolos autónomos como procedimiento principal o único para la consulta. En su carpeta electrónica de esta conferencia hay un libro sobre este tema, que ahorita les voy a compartir la carátula, la portada. Hay que aplicar directamente los estándares internacionales sobre consulta previa dentro de los protocolos autónomos y como exigencia a las autoridades del gobierno. Es decir, los protocolos indígenas también sería bueno que incorporen estándares internacionales, ¿ya? De manera que sean más sólidos todavía. O sea, son fuertes y sólidos per se, porque son indígenas. Pero si además incorporan explícitamente las fuentes internacionales, deberían ser indiscutibles. Indiscutibles. Luego, hay que desarrollar otra estrategia, estándares correctos sobre consulta previa mediante jurisprudencia del Sistema de Justicia Nacional. Pero esto es un escenario arriesgado, ¿ya? Si ustedes advierten que hay un tribunal favorable a los pueblos indígenas, se puede presentar acciones judiciales, pero si no, hay que tener mucho cuidado. En aquellos países donde el Estado ya inició la burocratización de la consulta previa mediante legislación, hay que hacer prevalecer los protocolos autónomos señalando este argumento que ya les comenté, ¿no? Los protocolos autónomos están protegidos, mejor dicho, los protocolos autonómicos indígenas son constitucionales y por ende deben prevalecer sobre cualquier ley de consulta previa. Si la ley de consulta previa dice una cosa contra algo que dice el protocolo autonómico indígena, debe prevalecer el protocolo autonómico indígena. ¿Por qué? Porque tiene rango constitucional ese protocolo. ¿Por qué tiene rango constitucional un protocolo autonómico indígena? Porque
porque plasma una de las características obligatorias de la consulta previa, que es que sea culturalmente pertinente. ¿Ya? ¿Y dónde está eso? En un tratado de rango constitucional, el convenio 169. Entonces, es eso lo que yo tengo que defender, ¿ya? Es eso lo que yo les planteo a ustedes como una de las estrategias principales para evitar la mala fe en la consulta previa. Que la mala fe se produce cuando el Estado quiere aplicar sus reglas bajo su exclusivo control político en contra de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? No, Roberto, en el convenio 169 y en la ONU no se habla de protocolos autonómicos, pero de lo que sí se habla, Roberto, es que la consulta previa tiene que hacerse de acuerdo a la cultura de los pueblos, ¿ya? Artículo 6, artículo 15 del convenio 169 en adelante, ¿no? Hay artículos que dicen que así debe hacerse la consulta, ¿ya? Bien, en cualquier caso, sea un país con o sin legislación sobre consulta previa, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Estos protocolos autonómicos son parte del derecho consuetudinario indígena. Estos protocolos autonómicos son parte de las instituciones propias de los pueblos indígenas, ¿no? Nos comenta Lorena, si los otros documentos internacionales son mejores que el convenio 169, ¿por qué se referencia tanto a este convenio para la consulta previa? Muy bien, muy buena pregunta, Lorena. Ojo lo que he dicho, ¿ah? En el tema de consulta previa, el convenio 169 tiene un talón de Aquiles, pero solo en ese tema. El convenio 169 habla de muchos otros temas más, territorios, recursos, educación, salud, trabajo, artesanías, industrias, indígenas, etc. En todos esos temas el convenio 169 está muy bien. En cuanto a consulta previa y derecho al consentimiento, está mal, solo en cuanto a ese punto. Ahora bien, es cierto lo que Lorena nos dice, ¿por qué en los países solo se habla del convenio 169 cuando tocamos el tema de la consulta previa? Ah, es porque les conviene a los gobiernos, es porque eso le conviene a los titulares de proyectos extractivos, porque solo el convenio es el que dice que no hay consentimiento, pero los demás estándares dicen que sí hay consentimiento. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos que caer en ese engaño. ¿Ya? Cuando hablamos de consulta previa, tenemos que hablar de los demás estándares internacionales que sí garantizan el derecho al consentimiento. ¿Ya? Bien, en cualquier situación nacional, con o sin leyes de consulta, hay que reclamar el respeto al derecho al consentimiento como regla general para actividades extractivas con impacto profundo. Hay que demandar la implementación de la participación indígena independiente de la consulta previa y en los asuntos que le conciernan a los pueblos originarios. Hay que ampliar la agenda pública de los pueblos indígenas también, evitando el consultacentrismo. ¿Ya? O sea, todo es consulta previa, todo es consulta, consulta, consulta. Hasta las ONG solamente hablan de consulta. No, no, no. Hay que volver a los otros temas importantes. Seguridad territorial, economía indígena, libre determinación, autogobierno. La consulta previa es algo transversal a todo. Me refiero a lo que el Estado, ¿no es cierto? A lo que el Estado debe implementar como deber, ¿no? Nos pregunta Aníbal, ¿cuál es la diferencia entre protocolo autonómico y ruta metodológica? ¿Quién debe hacerlo? La ruta metodológica es parte integrante del protocolo autonómico. Un protocolo autonómico lo hace el propio pueblo indígena. Cada pueblo indígena tiene que crear su protocolo autonómico. Cuando el Estado quiera aprobar algún proyecto en su territorio, el pueblo indígena dice, perfecto, este es el protocolo de consulta previa, consúltame, ¿no? De acuerdo a mi protocolo. Lo desarrolla el propio pueblo indígena. Y también hay que demandar que los procesos de consulta previa se realicen previa satisfacción de la deuda social de los estados. Que los planes de consulta prevean necesariamente una etapa previa de verificación del cumplimiento de la deuda social del Estado. O sea, no se puede ir a consultar un proyecto extractivo si es que el Estado primero no ha cumplido con titular territorios, si no ha cumplido con los servicios públicos esenciales para la población. Por ejemplo, si no ha cumplido con compensar económicamente a la comunidad por daños ambientales, si no ha cumplido con remediar y mitigar daños ambientales de proyectos anteriores. O sea, hay una deuda social
que primero tiene que ser cumplida para luego poder hablar de consulta previa. Hay que insistir en reivindicar los estándares internacionales más favorables para los pueblos indígenas, ¿no? En materia de consulta. No hay consulta sin información real y previa acerca de los impactos ambientales, sociales, culturales y espirituales del proyecto. Esto es otra cosa importante, ¿no? Se cree que solamente basta con el impacto ambiental. No basta con el estudio de impacto ambiental. La jurisprudencia y los estándares legales internacionales exigen que sea evaluación de impacto social, cultural y espiritual, no solo ambiental. Tampoco debe haber consulta previa ni consentimiento sin participación indígena en los beneficios económicos derivados del proyecto. Vemos muchos procesos de consulta previa que comienzan y terminan sin haberse aprobado la forma concreta económica en la cual los pueblos indígenas van a participar de esos beneficios. No hay consulta sin un plan de consulta aprobado por lo menos mediante acuerdo bilateral con el gobierno, por lo menos, ¿ya? O sea, el Estado no tiene el derecho de aprobar procedimientos de consulta unilateral, no tiene derecho, así como lo digo, ¿ya? Eso debe hacerse de forma bilateral o, como debería en realidad ser, respetando los protocolos autonómicos de consulta previa. Y ahí está justamente el libro que les estaba mencionando, Alicia, por ejemplo. Ahí está este libro completo, lo tienen ustedes en su carpeta de materiales, tal como en el WhatsApp se les ha enseñado, ¿ya? Nos dice Lorena, si un proyecto ya comenzó y no se hizo consulta, ¿se puede hacer desde la EPSA para enmendar la situación? Sí, sí se puede. De hecho, las sentencias del sistema interamericano son sobre, desde la empresa. No, la empresa no puede hacer consulta previa, de ninguna manera, Lorena. No, las empresas no pueden hacer consulta previa. Las empresas pueden dialogar todo lo que quieran, llegar a acuerdos todo lo que quieran, pero quien hace la consulta previa es el gobierno. No lo puede hacer ningún proceso, ninguna persona jurídica privada, ¿ya? Muy bien. Llegando ya al final de nuestra cátedra libre intercultural de hoy, les recuerdo que ustedes en su carpeta de materiales de la conferencia de hoy tienen este material, ¿ya? Ahí están protocolos autonómicos de consulta previa, el artículo que les he mencionado sobre estrategia extractiva y un libro adicional de Catal Doy. Les vamos a distribuir también este libro de obsequio, tal como lo mencioné al inicio, ¿no? Este otro libro también, vamos a compartirlo con ustedes ahora que terminamos justamente la conferencia de hoy. ¿Ya? Los invitamos al próximo 11 de febrero a la siguiente Cátedra Libre Intercultural, ¿ya? Que se titula ¿Conviene invocar el convenio 169 para exigir y defender la consulta previa? Allí vamos a explicar la diferencia, ¿ya? Entre el convenio 169 y los demás estándares internacionales sobre este tema. No quiero terminar la reunión de hoy sin invitarlos, ¿ya? Esta es una invitación a un curso que vamos a iniciar este día lunes, ¿ya? Este día lunes comenzaremos el programa de alta especialización en Derecho de los Pueblos Indígenas ante las Naciones Unidas, ¿ya? Este es un curso de 10 clases. Vamos a iniciar este día lunes, ¿ya? Les vamos a enviar la información a través del chat para los que estén interesados. Les estamos invitando, es un curso de costo, no es muy caro tampoco, que digamos. La primera clase es la introducción al Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego la libre determinación de los pueblos indígenas como principio de derecho fundamental, fundante de estos derechos internacionales, la clase número 3, cómo han sido reconocidos los derechos indígenas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, luego, cómo han sido reconocidos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la clase número 5, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En la clase número 6 enseñaremos los derechos indígenas en el Comité de los Derechos de la Mujer de Naciones Unidas.
Y luego la siguiente clase, la clase 7, sobre los derechos indígenas ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, ¿ah? Y luego tenemos ante los mandatos especiales de la ONU, las relatorías, el foro permanente, el mecanismo de expertos. En la sesión 9 veremos también eso. Y finalmente acabamos con un taller aplicativo, elaborando modelos de denuncias ante la ONU y aprendiendo a aplicar las reglas para agotar correctamente los recursos nacionales internos dentro del país, ¿ya? Ahí tenemos próximo inicio, este día lunes 30 de enero, horario está allí, vamos a informarles a través del grupo de WhatsApp también, el certificado universitario, cantidad de horas académicas, el costo de este curso de 10 clases, 2 veces por semana, y otros detalles de este curso que serán de interés para ustedes. Les invitamos este día lunes gratuitamente a asistir a la primera clase de este curso, ¿ya? Les vamos a enviar nosotros el enlace de Zoom a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que participen en este curso, ¿ya? Ahí, acá tenemos en los asistentes de hoy varios alumnos que ya han llevado el curso de Naciones Unidas, el curso del Sistema Interamericano, han llevado el curso de Convenio 169, y al final han recibido el diplomado en Defensa Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Ustedes, la calidad de nuestras clases y de nuestros materiales son atestiguadas por los amigos y amigas que justamente están opinando en este chat, ¿no? de esta conferencia de hoy, ¿no? Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su participación. La conferencia, estas conferencias de la Cátedra Libre Intercultural no cuentan con certificación, ¿ya? Pero nuestros cursos y diplomados sí cuentan con esta certificación. Es una certificación universitaria, con código QR y con bastantes beneficios académicos, bueno, interesantes para cualquier persona que busque defender los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Tienen en la pantalla el número de WhatsApp al cual pueden comunicarse para pedirnos informes sobre este curso que va a comenzar el día lunes, ¿no? Les recuerdo, les vamos a enviar el enlace para que asistan gratuitamente a la primera clase de este programa de alta especialización, para que ustedes, si gustan, continúan haciendo el pago respectivo, pero desde ya se benefician con la primera clase gratuita, ¿ya? Muchas gracias por sus comentarios, por los comentarios de mis queridos ex participantes, que he leído con bastante atención en el chat. Gracias por sus comentarios. Hemos estado acá representados hoy día diferentes países, ¿no? Diferentes países. Panamá, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela. Estoy seguro que me estoy olvidando de un país más, a unos países más, México, ¿no? Y otros más, en nuestra Cátedra Libre Intercultural de ahora. No se olviden, les esperamos para la siguiente Cátedra Libre Intercultural el 11 de febrero. Y también les esperamos este día lunes en la clase libre del nuevo curso sobre derechos de los pueblos indígenas ante el Sistema Universal de Naciones Unidas, ¿no? Conmigo entonces hasta el próximo lunes o hasta el próximo 11 de febrero. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Estén atentos a la información que vamos a compartir con ustedes en el chat. Allí les vamos a entregar los libros de obsequio también, ¿ya? Muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga. Chao a todos. Bye. Nos vemos.